Antes del amanecer, el Caribe no estaba en calma. Estaba escondiendo algo. En el radar de la Marina, señales débiles comenzaron a fusionarse en una forma demasiado grande como para ignorarla. En cuestión de segundos, los comandantes se dieron cuenta de que el mar estaba lleno de movimiento. Lo que hace horas parecía tranquilo, ahora es escenario de una importante alerta militar. Al otro lado del oscuro horizonte, los destructores de la Marina de Estados Unidos y los barcos de la Guardia Costera cambiaron de formación. Una fuerza de tarea conjunta se movió en silencio siguiendo lo que la inteligencia llamó el convoy de Sinaloa. Una flota que transporta un cargamento inimaginable. Casi 76.000 libras de narcóticos con un valor de más de $473 millones navegaban por aguas internacionales rumbo al norte. La misión que comenzó esa mañana reescribiría la forma en que Estados Unidos libra sus batallas en el mar. Pero por ahora lo único que importaba era una orden. Detenerlos antes de que lleguen a la orilla. Lo que siguió a continuación mostraría cómo la velocidad, la tecnología y la precisión convirtieron el tranquilo Caribe en un campo de batalla. Suscríbete a Military Power para descubrir lo que realmente sucedió en esta intensa e implacable lucha por el control del mar. En todo el Caribe, el cártel de Sinaloa construyó su reputación en la velocidad y el sigilo. Sus flotas de lanchas rápidas y semisumergibles fueron diseñadas para moverse silenciosamente durante la noche, lejos de las rutas de patrulla y las rutas comerciales. Cada barco de vela llevaba de 3 a 4 miembros de tripulación, motores lo suficientemente potentes para alcanzar los 40 nudos y bidones de combustible apilados en alto para ampliar el alcance. Los semisumergibles operaban aún más abajo, con solo sus pequeñas escotillas y tubos de escape visibles por encima de la línea de flotación. Estas embarcaciones fueron elaboradas artesanalmente en astilleros ocultos a lo largo de Colombia y Centroamérica. Construido con agujeros de fibra de vidrio para absorber señales de radar durante años. Permitieron que el cártel moviera toneladas de narcóticos sin ser detectados a través de aguas internacionales. Los contrabandistas recurrían a tácticas que combinaban la precisión en el momento oportuno con el conocimiento local. Estudiaron los patrones climáticos, esperaron noches sin luna y coordinaron las salidas con actualizaciones satelitales sobre los horarios de patrulla. Las rutas cambiaban constantemente, a menudo desplazándose unas cuantas millas náuticas para evitar rutas de intercepción predecibles. Cuando los rastreaban, utilizaban barcos señuelo para alejar a las patrullas del convoy principal. Algunos barcos incluso llevaban equipos de interferencia para interferir con el radar y las comunicaciones. En este entorno, la velocidad era más que una táctica. Era una filosofía. Cada minuto ganado significaba otra milla entre ellos y la captura. Pero mientras el cártel dominaba la velocidad, Estados Unidos dominaba la visibilidad. Durante la última década, la Marina y la Guardia Costera de Estados Unidos invirtieron fuertemente en sistemas de vigilancia de área amplia que transformaron el océano en una red monitoreada. Los aviones de reconocimiento P-8 Poseidón realizaron patrullas diarias, escaneando cientos de millas con un radar de apertura sintética y sensores infrarrojos. Los drones de gran altitud sobrevolaron las principales vías de tránsito durante hasta 20 horas, transmitiendo coordenadas a centros de comando en Florida y California. Debajo de la superficie, las redes de sonar rastrearon semisumergibles de perfil bajo que alguna vez desaparecieron sin dejar rastro. Juntas, estas capas de tecnología formaron lo que los estrategas navales llaman conciencia persistente, un estado en el que ningún movimiento pasa desapercibido durante mucho tiempo. El concepto estratégico que guía esta respuesta se conoce como interdicción avanzada. En lugar de defenderse cerca de las fronteras de Estados Unidos, las fuerzas estadounidenses ahora proyectan su presencia profundamente en el Caribe y el Pacífico Oriental. Este enfoque trata todo contacto sospechoso lejos de suelo estadounidense como una amenaza potencial a la seguridad nacional. Los destructores y los guardacostas operan en zonas de patrulla superpuestas, lo que permite transferencias fluidas entre unidades. Cuando los aviones detectan señales de calor o reflejos de radar, los buques de superficie ya están en posición de interceptarlos. Cada fase de detección, persecución y captura se desarrolla como parte de un sistema integrado. La tecnología le da fuerza a este sistema, pero la coordinación le da vida.
Los datos de aviones, drones y barcos convergen en tiempo real a través de redes de comunicación encriptadas. La inteligencia artificial filtra las señales entrantes, destacando anomalías y trazando posibles rutas de escape. Los analistas comparan esas señales con bases de datos de tráfico construidas durante años de recopilación de inteligencia. Lo que emerge no es un océano aleatorio, sino un mapa de intenciones. Uno que permita a los comandantes anticipar los movimientos del cártel antes de que ocurran. Como resultado, cada barco en el mar, por pequeño u oculto que sea, se convierte en parte de un panorama más amplio. Este choque entre velocidad y vigilancia define la guerra marítima moderna. La ventaja del cártel radica en el movimiento y la improvisación, mientras que la de Estados Unidos reside en el alcance y la precisión. Cada lado estudia al otro, evolucionando con cada compromiso. El cártel de Sinaloa sigue construyendo barcos más rápidos y silenciosos, pero Estados Unidos sigue ampliando su horizonte digital. En estas aguas, la visibilidad se ha convertido en el arma definitiva. Sin embargo, incluso cuando Estados Unidos ganó el control del mar, la batalla estaba lejos de terminar. Las siguientes 3 semanas revelarían cómo la preparación se convirtió en una persecución implacable. A lo largo de 3 semanas, el Caribe y el Pacífico Oriental se convirtieron en escenario de una de las operaciones antinarcóticos más intensas de la historia naval moderna. Cada mañana comenzaba con nuevos contactos en el radar y terminaba con el sonido de los motores disminuyendo la velocidad a medida que los contrabandistas se veían obligados a rendirse. El ritmo de la operación fue implacable, impulsado por una información que dejaba poco espacio para el descanso. Cada noche, los centros de comando en Florida y San Diego actualizaban mapas que rastreaban docenas de convoys que se movían hacia el norte. Esas líneas digitales representaban millones de dólares en carga ilegal y una batalla de resistencia entre Estados Unidos y uno de los imperios criminales más organizados del mundo. La primera gran intercepción tuvo lugar cerca de las Islas Galápagos. Los aviones de vigilancia identificaron un barco semisumergible que operaba debajo de la superficie, cuyo contorno apenas era visible a través de sensores infrarrojos. Los guardacostas llegaron antes del amanecer y rodearon el submarino por 3 lados. Cuando finalmente se abrió la escotilla, los agentes encontraron más de 8.000 libras de cocaína empaquetadas en contenedores impermeables. Más al norte, frente a las costas de México, otra lancha de alta velocidad fue interceptada después de una persecución que duró menos de 1 hora. El barco transportaba casi 9.000 libras de narcóticos ocultos bajo barriles de combustible. Al sur de Jamaica, 2 barcos pesqueros intentaron evadir su captura dividiéndose en direcciones opuestas. Los helicópteros dispararon tiros de precisión a sus motores, inutilizando ambos en cuestión de minutos y recuperando 6.500 libras adicionales de contrabando. Cada enfrentamiento siguió estrictas reglas de enfrentamiento diseñadas para minimizar el riesgo y garantizar la legalidad. Las tripulaciones primero emitieron advertencias por altavoces, ordenando a los barcos que se detuvieran. Cuando fueron ignorados, se dispararon tiros de advertencia. Solo después de una resistencia continuada se inició el fuego incapacitante, dirigido a los motores en lugar de a las tripulaciones. Estas acciones fueron registradas íntegramente, desde el seguimiento por radar hasta la incautación final, lo que permitió que cada misión resistiera el escrutinio internacional. La disciplina de este procedimiento reflejaba tanto profesionalismo como moderación, cualidades que distinguían la aplicación de la ley de la guerra, incluso en el calor de la persecución. En la segunda semana, el patrón de éxito era claro. Estados Unidos había convertido el vasto océano en un entorno operativo controlado. Los barcos del cártel que antes se deslizaban entre las olas ahora se enfrentaban a trampas coordinadas. Los drones transmitían imágenes en vivo a los barcos que se encontraban a cientos de kilómetros de distancia, mientras que los aviones de reconocimiento guiaban a los equipos de superficie con precisión milimétrica. Lo que comenzó como encuentros dispersos evolucionó hasta convertirse en una campaña sincronizada que se extendió a lo largo de miles de millas náuticas. La coordinación entre la Armada y la Guardia Costera garantizó que ningún contacto quedara sin respuesta y ninguna pista sin perseguir. Cuando terminó la tercera semana, los resultados no tenían precedentes.
Se interceptaron 19 intentos distintos de contrabando. En total se incautaron 76.000 libras de narcóticos, valorados en aproximadamente 473 millones de dólares. Cada carga representaba un eslabón roto en la cadena de suministro del cártel de Sinaloa. Más allá de las cifras, la operación demostró que el océano, otrora santuario de traficantes, se había convertido en un teatro de interdicción de precisión. Cada milla de agua cruzada por los contrabandistas ahora conllevaba un riesgo. Cada eco de radar podría ser el último. El éxito de estas misiones transformó la percepción de la aplicación del derecho marítimo. Demostró que la paciencia, la coordinación y la tecnología podían superar la velocidad y el secreto. Los mares que una vez habían favorecido a los cárteles ahora favorecían a aquellos que podían ver más lejos y atacar primero. Pero detrás de cada éxito vino un nuevo desafío. Los barcos estaban llenos, las cubiertas estaban abarrotadas y había que conseguir pruebas antes de que pudiera comenzar la siguiente misión. A medida que continuaban las incautaciones, el foco de la Operación Víbora del Pacífico pasó de la carga a las personas que la transportaban. Los arrestos que siguieron no fueron capturas al azar, sino ataques deliberados al núcleo del cártel. En total, 34 miembros del cártel de Sinaloa fueron detenidos durante operaciones marítimas, cada uno de ellos desempeñando un papel especializado en una red logística valuada en cientos de millones de dólares. No se trataba de mensajeros desechables ni de reclutas temporales. Eran ingenieros, navegantes y oficiales de comunicaciones, la columna vertebral de la infraestructura marítima de la organización. Su captura representó una rara alteración en un sistema que había sobrevivido décadas de presión policial. El arresto se produjo en varios operativos a lo largo de 3 semanas. Algunos fueron capturados a bordo de semisumergibles cerca de las Islas Galápagos. Otros fueron sacados de barcos pesqueros interceptados en el Caribe. Cada detención fue el resultado de una inteligencia coordinada que combinó datos de radar en tiempo real, imágenes satelitales y análisis humano. Una vez que se aseguraba un buque, su tripulación era inmediatamente separada, interrogada y procesada a través de una cadena interinstitucional que involucraba tanto a la Marina como a la Guardia Costera. Cada paso fue documentado para preservar la evidencia para el procesamiento bajo la ley marítima de los Estados Unidos. Cuando terminó la tercera semana, las investigaciones de seguimiento ampliaron el número total de sospechosos a casi 60 en todas las redes relacionadas. La eliminación de estos individuos tuvo un efecto mucho mayor que las propias convulsiones físicas. El ala marítima del cártel de Sinaloa contaba con un grupo limitado de personal experimentado capaz de navegar en mar abierto, mantener maquinaria semisumergible y coordinar comunicaciones encriptadas con bases de suministro en tierra. La formación de estos especialistas requería tiempo, secreto y recursos. Su pérdida paralizó no solo las operaciones sino también la confianza dentro de la organización. Reemplazarlo significaba reclutar trabajadores inexpertos que carecían de la disciplina técnica necesaria para gestionar rutas de contrabando complejas. Cada reemplazo fallido aumentaba el riesgo de detección, apretando aún más el cerco alrededor de la red del cártel. Los efectos dominó alcanzaron profundamente la estructura de mando del cártel. La información recopilada a partir de la electrónica de a bordo, cartas de navegación y cuadernos codificados reveló cómo los envíos se planificaban con meses de antelación. Cuando estos planes cayeron en manos estadounidenses, expusieron patrones y centros de suministro en América Central y del Sur. Esta información permitió realizar incautaciones adicionales en tierra, lo que aumentó la presión sobre los brazos financieros y logísticos del cártel. Al apuntar a operadores calificados en lugar de corredores de bajo nivel, Estados Unidos alteró el ritmo organizativo que alguna vez había mantenido estable y predecible su tráfico marítimo. En términos económicos, las pérdidas fueron asombrosas. Cada tripulación capturada representaba una inversión fallida medida no solo en millones de dólares en carga, sino también en el costo de construcción y mantenimiento de los barcos. Construir un solo semisumergible podría costar hasta $2 millones, lo que requiere mano de obra especializada y componentes importados. Tras múltiples detenciones, varios de estos bienes fueron abandonados o hundidos en el mar. La campaña borró efectivamente meses de planificación y millones en gastos del cártel.
Más allá de las cifras, el costo psicológico fue inmenso. Para una organización construida sobre el control y el miedo, perder equipos capacitados a manos de un esfuerzo internacional coordinado envió una señal de vulnerabilidad. La importancia de estos arrestos se extendió más allá de los resultados inmediatos. Demostraron que Estados Unidos ya no se contentaba con interceptar cargamentos. Estaba desmantelando la arquitectura humana detrás de ellos. Al atacar el núcleo técnico del cártel, la Operación Víbora del Pacífico transmitió un mensaje mucho más fuerte que cualquier explosión en el mar. El océano había dejado de ser un escondite. Se había convertido en una sala de audiencias sin paredes donde la habilidad, el secreto y la lealtad ya no eran suficientes para garantizar la supervivencia. Sin embargo, la victoria tuvo sus propias complicaciones. Las incautaciones y arrestos produjeron enormes cantidades de evidencia y desafíos logísticos que pronto pondrían a prueba los límites de cada embarcación y tripulación involucrada. Cuando el USS Cole atravesó las aguas del Caribe, su llegada tuvo un propósito táctico y un simbolismo histórico. 25 años antes, el mismo destructor casi se perdió en un ataque terrorista en el puerto de Adén, Yemen, que mató a 17 marineros estadounidenses e hirió a docenas más. La tragedia marcó uno de los momentos más dolorosos en la historia moderna de la Marina de Estados Unidos. Hoy, el Cole había regresado al servicio bajo una bandera de intenciones diferente, no una de luto, sino de disuasión. Su reaparición en una misión anticartel envió un mensaje poderoso. Estados Unidos estaba dispuesto a utilizar su poder naval de primera línea para enfrentar amenazas que habían permanecido ocultas durante mucho tiempo bajo la superficie. La presencia de Cole en la Operación Pacific Vapor no fue un gesto ceremonial. Fue una escalada deliberada de capacidad. El sistema de combate Aegis del destructor le permitió coordinar múltiples enfrentamientos simultáneamente, integrando datos de satélites, aviones y barcos aliados. Los radares de largo alcance detectaban objetivos a cientos de kilómetros de distancia, mientras que los misiles SM-2 y SM-6 estaban listos para defender la flota contra amenazas aéreas o marítimas. El helicóptero MH-60R Seahawk estacionado en su cubierta amplió aún más su alcance operativo, realizando tareas de reconocimiento, búsqueda y objetivos de precisión. Con esta combinación de armas y sensores, el Cole actuó como escudo y punta de lanza, orquestando toda la operación marítima desde su centro de información de combate. Como buque insignia del grupo de trabajo, el Cole dirigió misiones conjuntas con la Guardia Costera de Estados Unidos y socios aliados, incluido el HMS de la Marina Real de los Países Bajos. Esta coalición representó una nueva forma de cooperación marítima que trataba el tráfico de narcóticos no como un asunto policial, sino como una amenaza a la seguridad que requería coordinación militar. Bajo el mando de Cole, destructores, cortadores y aviones formaron una red sincronizada que cerró los corredores de contrabando que se extendían desde el Pacífico hasta el Caribe. Cada interdicción se ejecutó con precisión militar, guiada por los sistemas de comando del destructor y apoyada por vigilancia en tiempo real desde aviones Poseidón y drones. El simbolismo del regreso del Cole tenía tanto peso como su armamento. Para el público estadounidense, el barco representaba resiliencia, una embarcación que sobrevivió a la tragedia y regresó más fuerte. Para los cárteles, su aparición en el horizonte rompió la ilusión de impunidad. Frente a un destructor de misiles guiados, los contrabandistas que antes dependían de la velocidad y el sigilo ahora se enfrentaban a un nivel de fuerza diseñado para la guerra. Para ellos, el océano ya no ofrecía seguridad. Para Estados Unidos, el despliegue del Cole ilustró un cambio estratégico. La transformación de las operaciones antinarcóticos en una demostración de disuasión. Al asignar a un destructor alguna vez marcado por el terrorismo la tarea de liderar la lucha contra el crimen transnacional, Washington convirtió la memoria en mensaje. El despliegue del destructor también tenía objetivos diplomáticos y políticos. Operando lejos de las costas estadounidenses, permitió a Estados Unidos afirmar su poder sin violar la soberanía mexicana. Su presencia tranquilizó a los aliados y mostró a los adversarios que la influencia de Estados Unidos en alta mar seguía siendo inigualable. Las acciones de Cole refuerzan la idea de que la seguridad marítima es una extensión de la seguridad nacional.
Cada salida, cada intercepción y cada vuelo de escolta contribuyeron a una narrativa más amplia de resolución global. El regreso del USS Cole al servicio de combate encarnó tanto la historia como la estrategia. Fue una prueba de que las lecciones de los sacrificios pasados podían transformarse en instrumentos de fortaleza. En el Caribe, su casco gris deslizándose sobre el agua azul se convirtió en un recordatorio visible de que la recuperación de Estados Unidos de la tragedia estaba completa y su voluntad de enfrentar nuevas amenazas permanecía intacta. Sin embargo, el compromiso de sostener dichas operaciones tuvo su propio coste. La cuestión ya no era capacidad, sino resistencia y hasta dónde estaba dispuesto a llegar Estados Unidos para mantener la seguridad en los mares. Toda operación en el mar tiene un precio y la operación Pacific Vapor no fue una excepción. Desplegar un destructor de misiles guiados como el USS Cole cuesta varios millones de dólares por semana en combustible, mantenimiento y logística. La presencia de aviones, drones y barcos de apoyo suma millones más. Sin embargo, cuando se compara con el valor de lo interceptado, más de 473 millones de dólares en narcóticos, la ecuación comienza a cambiar. Cada misión evitó que una fortuna en cargamento ilegal llegara a las costas estadounidenses. Y con ello, el costo humano de la adicción, la violencia y la corrupción que le sigue. Desde esa perspectiva, el costo del despliegue pasa a ser menos un gasto y más una inversión necesaria en seguridad nacional. La economía de la disuasión siempre ha sido difícil de cuantificar. El costo operativo semanal de un destructor puede llegar a entre 6 y 8 millones de dólares, pero el daño social de un solo envío exitoso excede ampliamente esa cifra. La Administración de Control de Drogas de Estados Unidos estima que por cada dólar gastado en interdicción se ahorran al menos $10 en atención médica a largo plazo, aplicación de la ley e impacto social. Desde esa perspectiva, el gasto de la campaña queda ampliamente justificado. Los recursos utilizados para mantener a la Armada y a la Guardia Costera activos en aguas internacionales compran una estabilidad que no se puede medir solo en números. Compran seguridad para comunidades que de otra manera podrían verse envenenadas por el flujo de narcóticos de los cárteles. Pero el costo no es meramente un cálculo financiero. También es político. Estados Unidos ha optado por librar esta guerra lejos de sus propias fronteras, proyectando su poder hacia lo profundo del Caribe y del Pacífico Oriental. Este enfoque, conocido como Forward Engagement, evita la necesidad de una intervención directa dentro de México, donde la soberanía y la política complican la cooperación. Al interceptar envíos en el mar, Washington evita las consecuencias diplomáticas que traerían consigo acciones militares en suelo extranjero. La estrategia mantiene contenidas las tensiones con México y al mismo tiempo permite a Estados Unidos actuar con decisión allí donde el derecho internacional todavía concede libertad de movimiento. En efecto, el océano se convierte al mismo tiempo en un campo de batalla y en una zona de amortiguación. Los críticos argumentan que mantener tales operaciones a lo largo del tiempo puede suponer una carga para los presupuestos y el personal. Destacan el combustible quemado, las horas de vuelo registradas y la rotación constante de tripulaciones. Sin embargo, los comandantes y analistas lo ven de manera diferente. Consideran este coste como el precio de la disuasión. Cada patrulla, cada intercepción y cada hora de vigilancia sirve como señal a los cárteles de que sus raíces nunca más serán indiscutibles. Mantener la presencia no es una demostración de fuerza. Es una continuación de la política. Así como la Armada mantiene portaaviones en el Pacífico y destructores en el Golfo Pérsico, ahora mantiene buques de guerra en el Caribe para proteger el territorio nacional de amenazas que se originan a miles de kilómetros de distancia. Este compromiso también tiene una dimensión moral. Estados Unidos tiene los recursos y la responsabilidad de enfrentar a las redes que se benefician del sufrimiento humano. Retirarse de esa lucha significaría aceptar los costos de la inacción, el surgimiento de nuevas rutas de tráfico, el envalentonamiento de imperios criminales y la erosión de la estabilidad regional. La inacción a largo plazo costaría mucho más que cualquier despliegue individual. La presencia del USS Cole y su grupo de trabajo representa una declaración de voluntad de que defender la seguridad nacional no es opcional, incluso cuando el precio sea alto. La lección de la Operación Víbora del Pacífico es clara.
El mar es inmenso y mantener el control sobre él exige sacrificio, pero el coste de la vigilancia siempre será menor que el coste de la complacencia. La fortaleza de Estados Unidos nunca se ha medido por lo que gasta, sino por su persistencia. A medida que avanzaba la campaña, su impacto empezó a extenderse más allá del campo de batalla inmediato. Las incautaciones, los arrestos y las demostraciones de poder no marcaron el final, sino el comienzo de una nueva doctrina en el mar. En 3 semanas, la Operación Pacific Vapor cambió el ritmo del Caribe. Se incautaron 76.000 libras de narcóticos por un valor de $473 millones. Casi 60 miembros del cártel fueron detenidos. Y en el centro de todo, un destructor que alguna vez llevó las cicatrices de la tragedia, el USS Cole, regresó al frente como un símbolo de resiliencia. Lo que comenzó como una operación antinarcóticos evolucionó a una demostración de poder, disciplina e intención estratégica. Los mares que una vez sirvieron como corredores silenciosos para el crimen se han transformado en arenas de aplicación de la ley. El éxito de la campaña demostró que la coordinación entre la Marina, la Guardia Costera y los socios internacionales podía convertir vastas extensiones de agua en una red de control. Cada intercepción demostró la eficacia de la detección temprana, los ataques de precisión y la cooperación entre múltiples ramas. Pero más allá de los logros había un cambio más profundo. Estados Unidos había redefinido lo que significaba librar una campaña marítima. La lucha contra los cárteles ya no se limitaba a los límites de la aplicación de la ley. Se había convertido en parte de una doctrina más amplia de disuasión, un mensaje de que los océanos de Estados Unidos están tan fuertemente defendidos como sus cielos. Sin embargo, mientras Estados Unidos celebraba sus victorias, los analistas advirtieron que los cárteles no habían sido derrotados, sino que se estaban adaptando. Los informes de inteligencia sugieren que se están organizando nuevos convoys con barcos más grandes y de mayor alcance. Han comenzado a aparecer depósitos de combustible ocultos a lo largo de las costas de Honduras, Nicaragua y Panamá, diseñados para apoyar viajes más largos lejos de las zonas de patrulla. Algunas redes están explorando rutas alternativas a través del Atlántico Medio, poniendo a prueba los límites de la vigilancia y la resistencia. Cada adaptación demuestra la capacidad del cártel para evolucionar, aprendiendo de cada intercepción para encontrar el siguiente punto débil de la cadena. La batalla en el mar, como todos los conflictos asimétricos, no es una cuestión de territorio, sino de persistencia. Para Washington, la cuestión ya no es si Estados Unidos puede ganar en el mar. Claro que puede, pero ¿puede mantener la voluntad de permanecer allí? Mantener destructores, aeronaves y sistemas de inteligencia a lo largo de miles de kilómetros exige algo más que financiación. Exige unidad política y apoyo público para una estrategia que vaya más allá de los resultados inmediatos. La fuerza de la disuasión no reside solo en los barcos y los misiles, sino en la decisión de seguir desplegándolos mucho después de que los titulares desaparezcan. La campaña marítima de Estados Unidos ha entrado en una nueva fase en la que la resistencia definirá la victoria. Las implicaciones más amplias llegan más allá del Caribe. Cada operación demuestra a aliados y adversarios por igual que Estados Unidos está preparado para utilizar todo su espectro de poder para defender sus fronteras. Incluso lejos de sus costas, el éxito del Pacific Vapor resuena en los canales diplomáticos, recordando al mundo que la Marina de Estados Unidos sigue siendo al mismo tiempo un escudo y una señal de intenciones. Pero también sienta un precedente. Cuando se utilizan recursos militares contra amenazas no estatales, la línea entre la guerra y la aplicación de la ley comienza a difuminarse. Esta es al mismo tiempo la fortaleza y la carga de la política de seguridad moderna. El océano, antaño refugio de traficantes, se ha convertido hoy en la primera línea de la resolución estadounidense. Las aguas tranquilas que una vez escondieron el peligro, ahora reflejan determinación. La pregunta que queda no es si Estados Unidos puede mantener el control del mar, sino hasta dónde está dispuesto a llegar para preservar ese control. Los cárteles regresarán, más fuertes y con más recursos, poniendo a prueba cada brecha en las defensas de Estados Unidos. Y cuando lo hagan, encontrarán no solo barcos patrulleros esperando, sino buques de guerra listos. El mar ya no es su santuario. La única pregunta que queda es simple.
¿Cuándo se atreverán a desafiar nuevamente a Estados Unidos? ¿Qué piensa usted de esta audaz campaña estadounidense contra los cárteles de la droga? Déjanoslo saber en los comentarios a continuación. Y asegúrese de suscribirse a Military Power para obtener una cobertura más profunda de las misiones, armas y estrategias que impulsan la lucha de Estados Unidos contra el crimen transnacional y las crecientes amenazas globales.